Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Sí, se escucha perfecto, doctor. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿estamos listos para poder empezar? Listo, Marcelo. Te Ok. dejo como anfitrión. Un abrazo. Gracias, Juan Manuel. Nos vemos. Hasta luego. Ahí se ve bien la imagen, ¿no? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, hoy tendríamos que hablar entonces comenzar a hablar de tipo y tipicidad y empezar a delinear el tipo doloso. En realidad ustedes ya tienen una clase grabada, disponible en YouTube, sobre esto, y yo voy a tratar de hacer hincapié en esta sesión de hoy, trabajando algunos ejemplos de parte especial para que se perciban los problemas que genera esta cuestión de este elemento del delito, ¿no? Ustedes recuerdan que decíamos que cuando hablábamos de los niveles analíticos de la teoría del delito, comenzábamos señalando que obviamente el delito no puede ser otra cosa que una conducta humana, es decir, es claro que no necesitamos mirar un código para darnos cuenta de esto, por eso decíamos que la acción, que la conducta humana, es el carácter genérico del delito, que además no todas las conductas humanas le interesan al derecho penal, sino que tan solo le importan algunas, que son las que se describen en los dispositivos legales como prohibidas, y es a las que se les asocia una consecuencia que llamamos pena. Estos son los tipos penales. Por ejemplo, el 79 del Código Penal, el que matare a otro le será impuesta una pena de 8 a 25 años de prisión. Si la conducta que a nosotros nos interesa se ajusta a lo que dice el tipo, a la descripción que trae el tipo, entonces decimos que es una conducta típica. Esto quiere decir que esa conducta tiene la característica de tipicidad. La conducta típica es una especie del género conducta, sería en este caso el primer carácter específico del delito. La acción es el carácter genérico del delito, la tipicidad es el primer carácter específico del delito. Después sabemos también, por la información que vamos recibiendo parcialmente hasta ahora de lo que sería la teoría del delito, que no toda conducta típica es delito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno puede ir al artículo 34 del Código Penal y nos va a decir todos los supuestos en los que una conducta que es típica no va a ser punible. Básicamente, ahí vamos a encontrar lo que se llaman las causas de justificación, que vienen a ser, digamos, una suerte de permisos para realizar acciones típicas. Es decir, cuando aparece una causa de justificación, queda excluida el carácter delictivo de una conducta. Cuando no existe ese permiso, vamos a decir que la conducta no solo es típica, sino que es además contraria al orden jurídico. Es decir, vamos a afirmar que es antijurídica. Y este sería entonces el segundo carácter específico del delito. Cuando respecto de una conducta podemos predicar que se han reunido estos dos caracteres específicos, es decir, tipicidad y antijuridicidad, podemos designarla con un nombre que reúne entonces
todas estas características. Cuando nosotros decimos que estamos frente a un injusto penal, lo que estamos diciendo es que hay una acción o una conducta que es típica y antijurídica. Para que llegue a aplicársele una pena, naturalmente lo que va a faltar es que sea reprochable al autor de la conducta. Y esto, básicamente, en una forma simplificada, sería porque tuvo la posibilidad, quien desplegó la conducta, de actuar de otra manera. Esta reprochabilidad del injusto es lo que llamamos la culpabilidad y que constituye el tercer carácter específico del delito. Es decir, de esta forma es que nosotros llegamos a la formulación conceptual clásica diciendo que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Esta definición además nos da cuál sería el orden en que nosotros debemos formular las preguntas para determinar si en un caso concreto estamos o no frente a un delito. Si alguna de estas preguntas, de esta secuencia de interrogantes, terminamos respondiéndola en forma negativa, por ejemplo, porque hay ausencia de conducta, porque hay atipicidad, porque media justificación, o porque hay inculpabilidad, entonces esa conducta no va a ser delito. Este concepto del delito, que es el que venimos manejando, se elabora entonces conforme a un criterio, digamos, sistemático, que se corresponde a su vez con un criterio analítico, que lo que hace es mirar primero hacia la conducta y después hacia el autor. Esto no siempre ha sido así. Hubo históricamente algunos intentos de ir al revés, ir primero al autor y después a la conducta. Hemos dicho antes ya que este sería lo que hacían los hegelianos, es decir, el primer carácter del delito era la capacidad del autor. Es decir, partían de la idea de que nadie puede actuar con relevancia jurídica mientras no sea libre, mientras no sea una persona. Así, decían, no hay conducta en el hacer del loco. El argumento básico para sostener este esquema sería que no hay delito sin autor, pero también es clara la falsedad en el sentido de que tampoco puede haber autor si no hay delito. Además, eso sería decir que no habría ningún problema si quitamos al loco del derecho penal, lo cual en el fondo es falso, porque si el alienado no estaría realizando conducta, por ejemplo, no podría defenderse legítimamente, lo que sería un absurdo, se terminaría de alguna forma reduciendo a un alienado a una condición de cosa, de un no humano, equipararlo con lo que podría ser un animal, es decir, se lo privaría de todos sus derechos, se le consideraría como alguien incapaz de actuar con relevancia jurídica. Es por estos errores claros, y porque desde el punto de vista lógico conviene hacer foco primero en la conducta y después en el autor, porque si la conducta no tiene estas características que acabamos de definir, nos reúne esta secuencia, pues nada interesa lo que podamos estar tratando de establecer respecto del autor, porque sencillamente esa conducta no es una conducta que le interese al derecho penal. Si ustedes consultan la obra de Zaffaroni con Alagi y Eslocar, es decir, la versión más moderna de la obra de Zaffaroni, allí se indica, entre otras cosas, que los datos sociales nos enseñan que el poder punitivo selecciona personas, y en todo caso que la conducta es el pretexto con que opera, y que, bueno, para que se contenga el impulso selectivo personal propio del Estado policial, lo que el derecho penal debe hacer
de lo que debe al menos asegurarse es de que cualquier pretensión de ejercicio punitivo se lleve a cabo sobre la base de una acción, de una conducta. No resulta entonces tolerable un poder punitivo que se ejerza sobre otra cosa que no sea una persona y en razón de la acción de esta persona. A esto se refiere el viejo principio que nosotros recordamos en base al adagio romano, nullum crimen sine conducta, no hay delito si no hay acción, acción humana. Otro límite racionalizador es que la acción debe generar un conflicto, es decir, la acción debe proyectarse sobre el mundo afectando por lesión o por peligro y en forma importante un bien jurídico ajeno. El tipo penal, entonces, es el soporte en que se apoya lo que denominamos ya como la selección criminalizante secundaria. Ustedes recuerdan que la versión primaria es el proyecto de criminalización que significan las normas penales que consagra el legislador, mientras que la criminalización secundaria es la concreción en casos concretos de ese proyecto de criminalización primaria. Y dentro de este último, entonces, el análisis de la tipicidad no puede ser puramente descriptivo, aunque no faltaron momentos históricos en que esto se quiso que fuera así, por ejemplo, en la época del Código Napoleónico, donde de alguna forma lo que se decía era que el juez no debía interpretar, sino que el juez debía aplicar lisa y llanamente la letra de la ley. Decimos que esta idea es una idea que hoy día está dejada de lado, digamos, no se entiende a la tipicidad en un sentido puramente descriptivo, sino también, incluso esencialmente, dice Zaffaroni, valorativo. Esto del Código Napoleónico, que uno dice, bueno, nos estamos yendo al 1800, de alguna manera se podría decir que tiene una suerte de reformulación moderna. Por ejemplo, cuando se empiezan a trabajar con asistencia mediante algoritmos de inteligencia artificial en la gestión judicial, y de alguna manera se viene a procurar establecer una suerte de juez informático, ¿no? De un sistema o un programa al que se le tiren los datos y que nos tire automáticamente, nos dé una respuesta, nos dé una sentencia. Y bien, allí pareciera entonces que se estaría llegando, digamos, tecnología mediante, a consagrar el ideal napoleónico. No hay un juez que interprete, sino una máquina que recibe datos y tira, nos da la respuesta. Es relativo, porque también es cierto que ese algoritmo asistido con inteligencia artificial va a dar una respuesta, pero va a dar una respuesta en función de aquello que se le carga, y aquello que se le carga son básicamente criterios, decisiones de casos para que pueda dar una respuesta construida por similitud. Y también es cierto que ese algoritmo, aunque pudiéramos tener la poco informada ilusión de que la máquina actuaría objetivamente, la realidad es que sabemos que los algoritmos también tienen sesgos ideológicos. Y los sesgos ideológicos dependen justamente de qué es lo que se elige cargar para que el sistema brinde la respuesta. Así que, lejos de la presunta objetividad y
y el alejamiento total de la influencia de lo valorativo y de la interpretación, digamos que estos jueces informáticos no escapan en todo caso a alguno de los problemas que tienen los jueces físicos, y entonces, bueno, pareciera que de momento estos últimos tendrían que ser siendo preferidos, ¿no? Dijimos también que la acción típica debe ser antijurídica y que es posible que no sea jurídicamente considerada conflictiva cuando la ley autorice su realización bajo determinadas circunstancias. Digamos que cuando se verifica que no hay permisos para la acción típica, piensen como permiso, por ejemplo, en la situación de legítima defensa, se afirma que existe entonces el injusto penal, y que éste le va a ser reprochable a la gente, insisto, porque pudo actuar de un modo no lesivo o menos lesivo que en las circunstancias del caso se le hacía razonablemente exigible. Y esto último es lo que permite hablar de que el juicio de culpabilidad es un juicio personalizado. Si esto no le pudiera ser exigido, por ejemplo, porque actuó con su conciencia seriamente perturbada o porque obró con un error invencible sobre la antijuridicidad de la conducta, o porque no fuera razonable exigirle otra conducta en las circunstancias del caso, entonces será inculpable. Es importante, antes de avanzar sobre este segundo elemento que nos importa hoy, el de la tipicidad y el tipo penal, que cuando hacemos esta descripción secuencial, no estamos hablando de una simple suma de elementos. En realidad de lo que estamos hablando es de un juego de valoraciones acerca de una acción humana. Y este juego de valoraciones opera como un sistema de filtros sucesivos. No pasamos por alto que al fin y al cabo todas estas categorías son construcciones puramente jurídicas, pero esto no quiere decir que carezcan de base óntica, que tengan un asidero real. Son conceptos que el ser humano maneja habitualmente, lo hace con un mucho menor grado de elaboración o de sofisticación, pero son los mismos con los que opera cuando juzga la conducta de un semejante en sus relaciones, digamos, intersociales. Así entonces, cuando hablamos de la tipicidad, que tiene, por cierto, una función de delimitación de las conductas dignas de castigo, es decir, la tipicidad determina cuáles son los intereses que merecen tutela penal. Digamos que pone de manifiesto la función de protección de bienes jurídicos, entendiendo por bien jurídico todo interés de la sociedad protegido por el derecho. Entonces, en una primera definición, podríamos decir que mientras el tipo penal es el sustantivo, la tipicidad vendría a ser el adjetivo. Al tipo penal como sustantivo lo definimos diciendo que es el instrumento legal lógicamente necesario y de naturaleza predominante descriptiva que tiene por individualización de conductas humanas penalmente relevantes, y lo son por estar penalmente prohibidas. El tipo entonces es la fórmula que pertenece a la ley. Mientras que, por otro lado, la tipicidad es una característica que tiene una conducta en razón de que está adecuada a un tipo penal. La tipicidad entonces pertenece a la conducta. Decíamos entonces que el tipo penal tiene, la tipicidad tiene una función de garantía o de delimitación. ¿Cómo vemos esto? ¿Qué quiere decir
que tiene una función de garantía o delimitación. Se podría afirmar que hay un doble mensaje, que importa un doble mensaje. Un mensaje dirigido al legislador y un mensaje dirigido al intérprete. ¿Qué le dice al legislador? Al legislador le impone la necesidad de que redacte las leyes penales dando a los delitos la contextura de tipos. Y entonces así el legislador lo que termina dándonos es un orden cerrado de ilicitudes. Esto sería un reflejo de esa idea básica constitucional de que todo lo que no está prohibido está permitido. Esto es lo que Soler mencionaba diciendo que los tipos penales vendrían a ser una suerte de islotes que van emergiendo en un mar de libertad, ¿no? Entonces, el legislador debe prohibir expresamente y no de cualquier modo, sino adoptando la sistemática de lo que llamamos tipos. El otro mensaje, dijimos, es el dirigido al intérprete. ¿Cuál es el mensaje dirigido al intérprete? Le dice, le indica que no hay otras acciones humanas punibles que aquellas que se superponen exactamente con los tipos penales. Entonces, esta es una idea muy importante, es una idea central, ¿no?, que ustedes ya la vieron cuando se habló del principio de legalidad penal, del principio de legalidad en sentido sustancial. Entonces, los tipos penales deben ser sumamente precisos y están vedadas, están prohibidas las extensiones analógicas de lo que dicen los tipos penales. Entonces, o la conducta se corresponde exactamente con lo que dice el tipo, o la conducta no es típica. Fijémonos, por ejemplo, esto, que si bien es un caso vinculado a legislación contravencional o sancionadora administrativa, nos permite percibir cómo funciona. El caso es este. A un interno de una unidad penitenciaria, es decir, una persona que está presa, le secuestran un teléfono celular. El teléfono celular que le secuestran, dentro de su celda, tiene la tarjeta SIM y el cargador. ¿Dónde estaba? Y bueno, estaba oculto debajo del colchón de su cama. La conducta que prevé como falta media el artículo 48, inciso R, de la ley 12.256, dice que es falta, ¿qué cosa? Mantener o intentar contactos clandestinos dentro del establecimiento o con el exterior. Entonces, supuesto de hecho y norma. ¿Qué les parece? Si quieren, retengan, hagan una toma de imagen de esto y discutimos entonces un poco el caso. Le encuentran un celular con la tarjeta SIM y el cargador. Lo tenía oculto debajo del colchón de la cama. Le imputan infracción al artículo 48, inciso R, que dice que es falta media mantener o intentar contactos clandestinos dentro del establecimiento o con el exterior.
¿Qué les parece? Profe, que si no puede tener una tarjeta SIM, no puede mantener contacto. Tiene la tarjeta SIM. Ah, no, porque abajo no decía que Abajo si cambiaba está el algo que segundo la tenga. supuesto, dice adicional, pero no trabajemos con el adicional, trabajemos primero con el supuesto completo. El supuesto es, le entraron a la celda, debajo del colchón de la cama, le encuentran el celular con la tarjeta SIM y el cargador. ¿Qué le imputan? Haber cometido la infracción del artículo 48, inciso R. ¿Qué dice el 48, inciso R? Que es sanción o falta media mantener o intentar contactos clandestinos dentro del establecimiento o con el exterior. ¿Qué les parece? Estarían dadas las cosas para que intente o haya mantenido alguna comunicación con el exterior o de manera interna. Si el celular tiene SIM, tiene cargador, tiene todo. Es como que el arma estuviera cargada. La diferencia cuando no está cargada o es de plástico. A ver, tratemos de evitar las analogías. Porque estamos trabajando el tema de la analogía y decimos que la aplicación analógica está vedada. Eso dijimos. No, pero yo para explicarme acá, alguno de ustedes puso, en ese caso, sí se adecua al tipo. Jacqueline dijo, sí se adecua al tipo. Jacqueline, si podés habilitar el micrófono, ¿querés fundar por qué te parece que se adecua al tipo? Perdón, soy Adriana. No tiene micrófono. Bueno, a ver. ¿Alguien más que piense que se adecua al tipo? Adriana, ¿vos pensás que se adecua al tipo? Sí, es lo que yo. ¿Que hay correspondencia entre la conducta y el tipo? Claro, es lo que yo le decía. Por eso le puse el ejemplo del arma como para que me entendiera. Está infringiendo sí, una norma, claro, profesor. En principio, está infringiendo una norma. Pero, el tema también sería que tenga el celular con el SIM y con el cargador, no significa que lo use para conectarse con alguien. Capaz que lo tiene porque lo tiene. O sea, en principio no lo agarraron hablando con alguien. Le encontraron el elemento nada más. A ver, ahí Adriana está empezando a escarbar el punto. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros verificar? En cualquier caso, este es un ejemplo, porque sucede que habitualmente la primera respuesta intuitiva y la respuesta que tienen muchos operadores judiciales es la misma que dio Jacqueline y la que, por lo menos en principio, había dado Adriana. Pero a mí me parece que lo que es muy importante es que ustedes traten de fijar cuál es el ejercicio que tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos que comparar la conducta que realiza el preso con la conducta que prevé la norma. ¿Sí? Entonces, ¿hay correspondencia entre la conducta del preso y la conducta que describe la norma? Las conductas que describe la norma, porque describe dos. Sí, en principio sí, profe. Estaría más relacionado con el intentar. Bueno, a ver, Adriana ya respondió. Vamos a buscar otra respuesta. También puede ser que alguien se lo haya plantado ahí o se lo haya dejado ahí. No, eso no importa. O sea, no estamos hablando, recuerden siempre la regla número 1 de solución de casos. No peleen al caso. No discutan con el caso. El caso es así. No tenemos que pensar que es distinto, no tenemos que pensar si tenemos problemas de prueba, si está acreditado o no está acreditado. No.
es eso. No hay ninguna duda. Le encontraron el celular con la tarjeta SIM y con el cargador escondido debajo del colchón de la cama. Listo. Eso es lo que tenemos. Entraron y encontraron el celular. Y le atribuyeron el 48, inciso R. Mi pregunta, para tratar de generar en ustedes la mecánica que se debe hacer en cualquier caso, es ¿qué es lo que nosotros tenemos que comparar? Tenemos que comparar la conducta de la persona con lo que dice la norma. Digamos, la correspondencia entre lo que hizo y los verbos típicos. Entonces, ¿cuáles son acá los verbos típicos? ¿Quieren ¿Que que se lo ponga la corresponden a lista de la nuevo? norma? Lógico, ¿cuáles son los verbos típicos de la norma? Mantener o intentar sería la comunicación. Mantener o intentar contactos. Es decir, lograrlo o intentarlo. Esos son los verbos típicos. Y la conducta que está verificada es la de mantener o intentar contactos. No, ¿Qué es lo que verificamos en este supuesto de hecho? la tenencia del celular. La tenencia. ¿Mm? Si alguno piensa distinto, por favor, dígalo. Creo que Lourdes es la que dijo la tenencia. ¿No? ¿Quién fue el que dijo la tenencia? Yo dije, pero no sé si alguien más. Yo ¿Quién? dije tenés. Ah, Yo dije Bien. tenés. ok. La tenencia, o sea, podemos determinar que ese habitante de esa celda tiene un celular. También podríamos decir, tiene un celular en condiciones de ser usado. Tiene la tarjeta SIM y tiene el cargador, o sea, podría usarlo. Ahora, tener un celular en condiciones de ser usado es lo mismo que mantener o intentar mantener comunicación. No, no es lo mismo. Contacto. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero se supone que para mantener o para intentar hay que tenerlo. Claro. Se Sí. da por sentado que hay que tenerlo, si no, imposible Sí. ninguna de las dos. Sí, pero Yo también estoy se puede totalmente, intentar contactar. estoy totalmente de acuerdo que para mantener o intentar contacto, el celular es una herramienta útil. También estaría de acuerdo con que, supongamos que tuviera otro caso, ¿no? Supongamos que le encuentran algo con lo que puede romper una cosa y la contravención es dañar, pero no es tener. Entonces, lo que tengo sirve para, pero la conducta entonces tendría que ser como al que tiene, no o además de mantener o intentar o dañar, etc. ¿Me explico? Sí, pero en este caso el celular es solamente para comunicarse. Otra herramienta puede ser una Sí. cosa para afeitarse, que usted lo usa para afeitarse, no para matar a alguien con el filo de la... Y la verdad que con una afeitadora te puedo cortar mal, te puedo lastimar bastante. Sí, pero la puede usar para afeitarse solamente. En cambio el celular es solamente para No, comunicarse. No estamos tiene diciendo otra que la afeitadora la puedo usar para cortar cualquier cosa, entre otras cosas la barba. Sí, por eso, pero lo que le quiero decir es que como que tiene una doble función una afeitadora. En cambio un celular es para hablar, no tiene otra función. ¿Y a vos te Excepto parece que- que hoy un celular solo tiene la función de comunicarse?
Bueno. No, Creo que hasta el celular más básico de los básicos hoy saca Sí, fotos, sí, filma, sí, tiene claro. agenda, tiene calculadora, Sí. permite montones de funcionalidades, además de usarse como teléfono, o usarse en un sentido de comunicación, ¿no? No lo hacen específicamente para comunicarse, obviamente que para mí siguen delinquiendo desde adentro. Es más, nosotros vendemos celulares y desde la cárcel mandan para comprarnos un celular. Verónica, te escucho muy mal. No puedo seguir lo que me estás diciendo. Fíjate si podés corregir el micrófono. Conectar el auricular. A ver si pongo el auricular entonces. ¿Verdad? Ahora sí te escucho. ¿Así? No, que casualmente un celular no es precisamente para una comunicación familiar, sino para delinquir desde adentro. De hecho, nosotros vendemos celular y nos llamaron desde la cárcel para comprarnos un celular. Sí, a ver, yo no estoy negando los múltiples usos que puede tener un celular, entre los que los hay lícitos e ilícitos. Yo lo que estoy simplemente planteándoles a ustedes es si el supuesto de hecho que acabamos de mencionar se corresponde con la descripción que tiene la norma que le atribuyen quebrada. ¿Por qué? Porque dijimos que tiene que haber una expresa correspondencia entre la conducta y lo que dice la norma, para que sea típica. No, profe. No habría. Les aclaro que, ojo, para la mayoría de los operadores, por lo menos en este departamento judicial, uno se encuentra con que te dicen que no importa, que el teléfono sirve para eso, y entonces como sirve para eso, ya es suficiente como base para atribuir, no que mantuvo, sino que intenta contactos. Pero la verdad es que pareciera que si lo que querés probar es que se intentó mantener contactos, lo mínimo que tendrías que poder justificar es que se registra en el teléfono alguna llamada frustrada hacia afuera o hacia adentro que dejen claro que efectivamente se usó, se intentó, porque si no, con el teléfono así como lo tengo yo ahora, digamos, mirando de afuera, apagado, así, lo único que pueden decir ustedes es que yo tengo un teléfono. En este momento lo tengo. Y no pueden decir que esté manteniendo un contacto o intentando mantenerlo. Ahora, si me agarran justo cuando estoy haciendo la marca para llamar, entonces estoy intentando. Y eso se corresponde con el tipo. Entonces, el ejemplo es simplemente para ver que es fácil caer en la tentación de extender el tipo, de llevarlo un poquitito más allá. Y que sin embargo, el tipo dice lo que dice. Alguna de ustedes, me parece que fue Verónica, hace un ratito dijo, los usan para cometer delitos. Y bueno, entonces, tal vez lo que debiéramos proponerle a nuestro legislador es, mire legislador, siendo que estamos viendo que están usando teléfonos para cometer delitos, lo que usted tendría que hacer es introducir una contravención que consista en tener un celular. Y entonces, si vos vas y le encontrás que tiene un celular, comete una contravención. ¿Por qué? Porque tener está previsto en la norma. Y si tener
no está previsto en la norma, el juez no la puede inventar. A ver. Bueno, en este momento, ¿quién es acá? Celeste. Celeste, estamos en el medio de un ejercicio, entonces la pregunta no tiene que ver con el ejercicio. De todas maneras, hoy no les puedo decir porque yo pregunté, quiero saber cuántos tienen que rendir virtual para decidir cómo va a ser el examen virtual. Apenas me contesten cuántos son, yo les voy a decir. De todas maneras, quiero que les quede claro que eso no les va a modificar prácticamente nada. O sea, ustedes tienen que estudiar. Y van a estudiar y tienen que estar en condiciones de que cuando se les hacen las preguntas, responderlas o por escrito, o oralmente, con desarrollo o con multiple choice. O sea, tienen que estudiar y saber la materia. No es que requiere una preparación tan distinta de acuerdo a cómo pudiera ser la evaluación. O sea, lo que tienen que hacer es estudiar. Y vamos a tratar de definir cuando tenga el número de excepciones, cómo lo podemos hacer. Pero hoy no les puedo responder. Matías, el problema, la norma no está clara. Matías, no sé, a mí me parece que la norma está clara. O sea, la norma dice mantener o intentar contactos. Está clara. Lo que no incluye es tener. Y tener es lo que se le verificó a ese preso, y no otra cosa. ¿Le puedo hacer una pregunta, profe? Sí, claro. ¿Y qué le dice al legislador, qué le da la idea al legislador para que haga las leyes? Porque si el legislador tuviera contacto con los jueces penales o algo, el juez le diría, mira, en la cárcel hay un montón de gente que tiene teléfono y todo, pero la norma no sirve, hace otra norma. A ver, el tema, Adrián habló recién, ¿no? Mira, el tema, Adrián, es, por cierto, muy complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces, frente a una situación que preocupa, por ejemplo, que los presos cometen delitos teniendo celulares, si se quiere, con alguna cierta... No con buena cierta, con buena voluntad, con una buena voluntad punitiva, digamos, de querer evitar que esto quede impune, entonces se construye la analogía extensiva. Y entonces termina diciendo, bueno, la verdad es que si tiene un teléfono, el teléfono es para comunicarse, así que para mí eso es que intentar comunicarse y chau. Entonces, en la medida en que esto más o menos se extienda como criterio, el legislador no percibe tanto el problema. Si fuera mucho más fuerte el mensaje judicial diciendo, viejo, acá tengo un problema, cambiame la ley porque la ley está mal, entonces tal vez saltaría más claro. Cuando se trata de una contravención como esta, convengamos en que parece que no es tanto problema, porque no estamos hablando de una cosa grave, realmente grave. El problema es cuando queremos extender normas que sí tienen otra gravedad, otra intensidad en la respuesta, no estamos hablando de una mera contravención, sino de un delito, y entonces, a ver, la idea esa tan generalizada de que muchas veces no nos damos cuenta que el poder punitivo es un boomerang, actuamos como si nunca nos fuera a llegar, y es un boomerang, va y vuelve. No percibimos el problema, no le damos la importancia que tiene.
Y es más, a veces cuando se propone una lectura estricta, que es la que corresponde conforme a la Constitución y la ley, le quieren cortar la cabeza al que propone la lectura escrita. No le dicen, qué mal que está lo que hizo el legislador que no diagramó bien el tipo. Dice, ¿por qué no lo interpreta de una manera que sirva? Pero no es una manera que sirva. O sea, la Constitución te dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Y no podés invertirlo, y no es al revés. Este es el problema. Digamos que el ejercicio, digamos, sirve para eso. Fíjense que además decíamos, bueno, está vedada la analogía. También están vedados, dijimos, los tipos de autor. O sea, ustedes vieron, cuando se habló de derecho penal de autor y derecho penal de acto, que lo que se penan son conductas y no formas de ser. Sin embargo, esta que es una idea bastante básica, bastante clara, uno pareciera que no tiene demasiada dificultad comprender esto como noción. Después se encuentra con tipicidades que se aplican durante décadas y se siguen discutiendo si está bien o si está mal, como por ejemplo el tema de la punición de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Digamos, si tenemos un supuesto en que la tenencia no trasciende a terceros, ¿por qué deja de ser una conducta autorreferencial? Si tenemos una conducta que está desplegada por alguien que es un enfermo, es un adicto, o sea, padece una adicción, ¿por qué tipifico una conducta que lo que pena es una forma de ser adicto? Entre otros argumentos es lo que lleva a la Corte que en Arriola vuelva a la doctrina antigua de Basterrica Capaldo y diga que la punición es inconstitucional. Pero fíjense que estamos hablando de una conducta que es inconstitucional, que pese a ser inconstitucional, el legislador se niega a destipificarla, se niega, se negó con Basterrica y se negó con Arriola. Modifica el Código Penal 2x3, pero para hacer caso en esto, no, esto no. Es como con el caso Nancy Méndez, la derogación de la pena de reclusión. Después de Nancy Méndez para acá, lo modificó 50 veces el código. Ahora, derogar la pena de prisión expresamente del código, como le dijo la Corte que ya está derogado, no lo hizo. Ni tampoco dio una interpretación a contrario que reafirmara que había diferencias y que entonces no era como decía la Corte. Bueno, esos son los problemas que tenemos, ¿no? También dice la idea esta de la función de garantía o de limitación, que está vedada la construcción de tipos judiciales. Digamos que en sistemas autoritarios, como por ejemplo en la época del nazismo, con la escuela de Kiel, el juez estaba habilitado, digamos, para aquellas conductas que pudieran afectar el orden social y no hubieran sido en forma directa detectadas y tipificadas por el legislador, a no dejarlas escapar, digamos, a buscar quién tiene enemistad contra la sociedad, quién realiza una conducta socialmente disvaliosa, y entonces construir el tipo a posteriori, para que no se escape. Eso también
existe y eso también existió y también está prohibido, digamos, por nuestro orden constitucional. Hace unos minutos, algunos de ustedes, uno de ustedes preguntó el tema de quién le indica al legislador cómo hacer las normas. El siguiente caso que elegí tiene que ver con esto. Lo que ahora van a ver es la norma vigente y los dos proyectos sucesivos de reforma integral que propusieron cambiarla. La norma vigente a la que me refiero es el intrusismo informático simple. Este es un tipo penal que apareció dentro de nuestro código en el año 2008. O sea, hace solo 13 años que tenemos esta tipificación, ¿no? Hay un primer párrafo que es el intrusismo simple, que lo tienen ahí. Las modificaciones que se propusieron, por ejemplo, en el anteproyecto de 2014, si bien la redacción era prácticamente igual, se había optado por fijarle una pena de multa en lugar de una pena de prisión. Hubo una porción amplia de la doctrina que manifestó esta idea, de decir, bueno, si es el intrusismo simple y es un tipo residual, ¿por qué salir con la conducta más simple y residual directamente con pena de prisión? ¿Por qué no tener pena de multa? Es más, hubo quienes sostuvimos que por qué no se mantiene dentro de lo contravencional en lugar de ser delito. Pero bien, el anteproyecto de 2014 mantuvo la redacción y puso pena de multa. El proyecto de 2019, el último, volvió a la redacción original y también mantuvo la pena de multa. Ahora, cuando pasaron a lo que serían las figuras agravadas, fíjense, este es el segundo párrafo del vigente 153 bis, cómo se agrava, le sube la pena cuando el acceso fuera en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros. El anteproyecto 2014 se da cuenta que estaría mejor que se incorporaran dos cosas que el legislador de 2008 no tuvo en cuenta en forma expresa. Por un lado, un prestador de servicios de salud, y entonces lo agravó, le subió las penas, pensando que era poco un año de prisión cuando pudiera estar en juego esto, y agregó que si se trataba de un acceso ilegítimo con la finalidad de obtener información sensible a la defensa nacional, entonces todavía se agravaba más, al doble de pena. Entonces fíjense, una ley que está vigente y un proyecto que dice, Pérez se olvidó de esto, Y ahora, el proyecto del 19, ¿qué dice? Si lo miran, en el fondo dice lo mismo que el del 14, sistematizado distinto, manteniendo incluso el esquema de penas, y agrega un nuevo motivo de agravamiento. Este que está marcado allí en rojo. Dice, la pena será de 6 meses a 2 años si el hecho hubiera afectado a un número indiscriminado de víctimas. ¿Qué les parece? Si el hecho hubiera afectado a un número indiscriminado de víctimas. ¿Cómo vamos, digamos, acá respecto de lo que sería el mandato del principio de legalidad en esta propuesta que le estamos haciendo, que se le hizo por la comisión que presidió Borinsky, del nuevo Código Penal, esta propuesta que se le hace al legislador? Se saque un tipo penal así. Si llega a un número indiscriminado de víctimas, es más grave. Así que, más pena.
¿Qué les parece? Y, profe, que deja un vacío ahí en la cantidad de víctimas que tiene que estar afectada para la pena. Ajá. Entonces, ¿te parece que esa norma es viable constitucionalmente o no? Y creo que no, porque no delimita bien el alcance. A ver, alguien que pidió esto, presentación. Ahí tiene el que quiere sacar la imagen. Bueno, a ver, acá uno de ustedes está diciendo, mire, esto no va. No va. Le falta precisión. Hay una laguna ahí. O lo deja a criterio del juez, que él saque la conclusión de cuál es el número indiscriminado. Pueden ser 2, 5, 10, 20, según el criterio del juez. Sí. ¿Y qué te parece eso? ¿Te cierra, digamos, a vos te da tranquilidad, No. saber que de acuerdo al juez que te toque y lo que a él le parezca un número indiscriminado pueden ser, vos dijiste 2, Claro. 5, 10. Claro. No, una locura. Claro, como que un grado, No le da mucha seguridad jurídica a nadie, ¿no? claro, una determinación en el arma. Exacto. A ver, uno se puede explicar cuál es el posible motivo que tuvieron. O sea, cuando se empezó a discutir este anteproyecto, que fue entre fines de 2017 y 2018, se había conocido lo que se llamó como el ataque del virus WannaCry. El WannaCry fue muy famoso porque fue un ataque viral que afectó más de 230.000 sistemas individuales, empresariales. Por ejemplo, entró en los sistemas de Renault, de Nissan, de Volvo, afectó sistemas de salud de una red de hospitales en Gran Bretaña, y el virus introducido ilegalmente en esas máquinas, después aparecieron quienes lo diseñaron y pidieron rescate, es decir, pidieron dinero a cambio de sacar el virus que bloqueaba la utilización de los sistemas. Entonces, bueno, fue como uno de esos tantos casos en los que se toma conciencia de que para que con esto puede haber un daño masivo, puede haber un daño increíblemente extenso. Pero el problema es que utilizar una redacción que hable de un número indiscriminado de víctimas, yo creo que ninguno dudaría que una cosa como el WannaCry, 230.000 afectados, es realmente aquello que uno dice, bueno, pará, esto no puede ser lo mismo. Pero uno de ustedes recién dijo, bueno, indiscriminados pueden ser 2. Entonces, y sí, pueden ser 2. Claro, y si fueran 2 es totalmente irracional, o sea, no tiene ningún sentido un agravante porque entren en 2 máquinas. ¿Me explico? Y su compañera lo dijo bien, podrían ser 2. Es indiscriminado, no, falta justamente decir cuántos. Pero bueno, a veces el legislador cae en esto. Convengamos que a veces cae en esto porque le es prácticamente inevitable, que no es este caso que estamos viendo de esta norma proyectada. Pero después podremos ver que hay veces en los que sí pareciera que no hay una forma realmente de utilizar una redacción absolutamente cerrada, ¿no? Ustedes vieron que se habla de tipos cerrados y tipos abiertos, pero que en última instancia la verdad es que no existen tipos realmente cerrados, sino que en todo caso se trata de ver si son muy abiertos, lo que sería intolerable, o solo un poco abiertos, a rellenar un poco por el juez, que sería con aquello que estaríamos dispuestos a convivir, ¿no? Entonces, cuando uno habla
como dicen Zaffaroni, Alagi y Slokar, que el tipo penal opera, digamos, como una moneda de dos caras. Dice, por un lado, dice, es un mensaje para el poder punitivo, y por otro lado es un mensaje de cara al derecho penal. Para el poder punitivo, el tipo penal lo que hace es ser un instrumento de habilitación de su ejercicio. O sea, cada nuevo tipo penal lo que consagra es un nuevo espacio de realización de poder punitivo. Cada conducta que yo incorporo al derecho penal es una nueva conducta a la que puedo aplicarle penas. O sea que, mirado desde el punto de vista del poder punitivo, es algo que me permite ejercer poder punitivo. Mirado desde el lado del derecho penal, el tipo penal es una herramienta que me permite limitar el ejercicio de poder punitivo. ¿Por qué me lo permite? Me lo permite tan sencillamente, como hemos visto recién, aplicándolo en un sentido estricto. Es decir, por ejemplo, diciendo, mire, el tipo penal dice esto, no dice esto otro. Únicamente está prohibido lo que dice el tipo, no lo que pueda ser parecido antes o después o concomitante con el tipo. Entonces, el tipo me sirve de herramienta limitadora. No podés aplicar poder punitivo a cualquier conducta, solo podés aplicar poder punitivo a la conducta que se superpone exactamente con lo que describe el tipo. Desde este punto de vista, digamos, en una definición más moderna, nos dicen estos autores que el tipo penal es la fórmula legal necesaria al poder punitivo para habilitar su ejercicio formal y al derecho penal para reducir las hipótesis de pragmas conflictivos y para valorar limitativamente la prohibición penal de las acciones sometidas a decisión jurídica. Esto resalta una vez más que no se trata de una simple descripción, sino de lo que se trata es de hacer un juicio de tipicidad. En los tipos penales, nosotros vamos a ver que hay, de un lado, lo que antes se llamaban elementos descriptivos, y hoy se suele mencionar como elementos interpretables, y además había los llamados elementos normativos, que hoy llamamos remisiones valorativas del comportamiento, no interpretables. Cuando uno lee un tipo penal, entonces puede encontrarse con este tipo de elementos. En ese sentido, como hay elementos interpretables, es que decimos que aunque hablemos de tipos cerrados, en el fondo no es que son realmente cerrados, sino que están constituidos de elementos interpretables. Es decir, el juzgador va a interpretar esos elementos y en ese sentido es mínimamente abierto. Si los elementos fueran remisiones valorativas no interpretables ni reconducibles interpretables, entonces estaríamos frente a un tipo inconstitucional. ¿Por qué? Porque no podríamos saber qué es lo que está prohibido. Cuando hablamos de elementos interpretables, son interpretables porque, por ejemplo, nos brindan un concepto siguiendo la acepción que tienen en el lenguaje común, o porque nos refieren al lenguaje científico, o porque nos refieren al lenguaje jurídico. Por ejemplo,
si uno miraba el viejo tipo de adulterio ya derogado del 118, allí se encontraba en este tipo que fue, digamos, su derogación fue un primer paso, si se quiere, en búsqueda de la caída de normas penales patriarcales. Tenía una diferencia que marcaba la concepción patriarcal claramente, que era que la mujer cometía delito de adulterio con tener una sola relación extramatrimonial, mientras que el hombre necesitaba, para cometer este delito, tener manceba. Entonces, uno ahí se encontraba con dos palabras cuya acepción debía entenderlas en sentido del lenguaje común. O sea, mujer y manceba. Manceba entendida como la persona con la que se mantiene esa relación extramatrimonial sostenida en el tiempo. ¿Mm? Expresiones del lenguaje científico, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el régimen penal de estupefacientes, y tenemos que buscar entonces qué es estupefaciente. Y es una sustancia que genera adicción psíquica o física, y que dentro de nuestro sistema normativo, el Poder Ejecutivo Nacional elabora listas que se van actualizando periódicamente acerca de cuáles serían estas sustancias, por lo que, para que a mí me atribuyan una violación al régimen de estupefacientes, aquello con lo que realicé la conducta presuntamente infractoria, tiene que estar vinculado con una sustancia que esté incluida en las listas. Porque si no está, entonces la conducta no es típica. ¿No? Otras, la referencia puede ser al lenguaje jurídico. Y si ustedes miran el artículo 77 del Código Penal, trae un montón de conceptos, de definiciones, que después veremos repetidos esos términos en la parte especial, diciéndoles, por ejemplo, qué se entiende por funcionario, qué se entiende por información privilegiada, entre tantas otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que ir a buscarlo allí. Después tenemos remisiones valorativas del comportamiento. Estos son los que llaman no interpretables, o antes llamamos simplemente elementos normativos o valorativos. Por ejemplo, la idea de mujer honesta, o de exhibición obscena, o de pornografía. Digamos, en este caso, la clave que nos pasa en Zaffaroni, Alaji y Eslocar es decirnos, bueno, miren, estos elementos no interpretables debemos poder reducirlos a interpretables o descriptivos, porque si no pudieran serlo, digamos, si no podemos lograr una valoración que sea de consenso, clara, de un cierto grado de precisión y de recepción social, entonces nos encontraríamos con un problema nuevamente de indeterminación que llevaría a que fuera inconstitucional el tipo. Miremos un poquito más esto. Fíjense, hoy por ejemplo, recién mencionábamos el tema de la famosa mujer honesta, ¿no? Y hoy lo que se hablaba antes del tema de mujer honesta, o de mujer cuando hablábamos del término en términos de lenguaje común, tiene por cierto un grado de complejidad mucho mayor, ¿no? Vemos constantemente cómo se reclama por la necesidad de que llegue al derecho penal lo que llamamos la perspectiva de género, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno se encuentra con que de pronto le dicen, mire, ya no se trata nada más de definir la aplicación de las normas teniendo en cuenta el sexo. Es decir, las características biológicas y fisiológicas de los sujetos involucrados en la conducta.
sino que hay que tener en cuenta el género. Claro, y el género no es una referencia a las características biológicas y fisiológicas, sino que es una referencia a los atributos sociales, oportunidades y relaciones en un contexto y tiempo específico que pueden cambiar o modificarse. Entonces, ya no hablamos de una realidad fisiológica, sino de una construcción social y cultural que puede o no corresponderse con el sexo biológico. Y cuando se habla de la identidad de género, estamos diciendo que depende de cómo se siente el individuo, con independencia de que haya nacido biológicamente como hombre o mujer. Cuando nos piden que se analicen las normas penales con perspectiva de género, aunque muchas veces la primera impresión sería que se están refiriendo al fenómeno de violencia contra la mujer, es una cosa más amplia, no se trata solo de la violencia contra la mujer, sino la violencia de género, que incluye, por ejemplo, lo que sería el colectivo LGBTI, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales o queers. Entonces, una cosa es la violencia de género y otra cosa es la violencia contra la mujer. La violencia de género es más amplia. La violencia contra la mujer es una subespecie de la violencia de género. Y cuando hay violencia de género hablamos de una violencia que puede ser de hombre contra mujer, pero también contra hombre, niña o niño, minorías sexuales o personas e identidades de sexo diversa. Incluso por mujeres que también pueden cometer violencia de género como autoras. Es una violencia que se dirige contra una persona por motivo de género y que afecta multiplicidad de derechos, que pueden ser la vida, la libertad, la seguridad, la dignidad, la igualdad, la no discriminación, la integridad física y la integridad mental. Entonces, hoy, con esto quiero decir, el universo de elementos interpretables requiere, en una visión actualizada, tener en cuenta una serie de aspectos que antes parecieran no formaban parte del asunto, ¿no? Parte de lo que era exigible acerca del modo en que debía interpretarse la tipicidad. Y esto repercute en un montón de cosas. Fíjense, la ley 26743 del año 2012, la ley de identidad de género, donde da la definición y explica cuál es el derecho a la identidad de género, a que se reconozca la identidad de género, a que se pueda desarrollar libremente conforme esa identidad y a ser tratada conforme a ella, ¿no? Y este mismo año, hace pocos meses atrás, vimos que un decreto que sería reglamentador de esa ley de identidad de género, el 476, habla de cómo reflejar en el documento nacional de identidad y en el pasaporte esa identidad. Yo sé que la mayoría de ustedes son muy jóvenes y que tal vez en muchos casos ni perciban claramente las implicancias que tiene para quienes vienen aplicando las normas desde muchos años antes y se encuentran ahora con esta novedad, ¿no? Por eso vimos también a veces la existencia de problemas o desinteligencias, incluso tampoco está muy claro, ¿no? En muchos casos, hasta dónde y cómo juega esto. Pero bien, es algo que vamos a ir profundizando y desentrañando todos como sociedad, primero, y el Poder Judicial después, como parte de la sociedad, para poder entenderlo acabadamente. Pero estos elementos interpretables, fíjense, que llegan hasta el periodo de sustitución de palabras con las que habitualmente designábamos una fenomenología.
hasta hace muy poquito era muy común que se hablara de pornografía infantil o ciberpornografía infantil, para referirse a aquella que está penada en el artículo 128 del Código Penal, y de pronto la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en una acordada del año 2019, dice, no, operadores judiciales, esto de hablar de pornografía para estos casos no va más. Porque la pornografía es una actividad consensuada. Y esto que estamos hablando es de un material que lo que hace es reflejar abusos sexuales respecto de niñas, niños y adolescentes, por lo que no podemos hablar de una actividad consensuada, sino que es una actividad que se realiza sin que haya posibilidad de consentimiento. Así que utilicemos otros términos. Utilicemos material de abuso sexual infantil de niños, niñas y adolescentes, o material de explotación sexual infantil de niños, niñas y adolescentes. Entonces la Corte dice, de Mendoza, utilicemos las designaciones masna o mesna. Sin embargo, diríamos que el reemplazo que más se promueve es simplemente hablar de MASI, o material de abuso sexual infantil. Y en principio pareciera que esto refleja un poco mejor el problema, pero la verdad que no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque es cierto, en muchos casos se trata de material que refleja, que documenta un abuso sexual infantil. Pero si uno se limita a no utilizar estas palabras, sino las palabras que utilizan todavía los convenios internacionales específicos, los convenios materiales específicos hablan de pornografía. Tanto el convenio de Budapest como el convenio específico de derechos del niño vinculados a esto. Y entonces, el punto sería que si uno mira cómo está regulado, o sea, va a buscar cómo encuentro la definición jurídica de pornografía, se va a encontrar con que dentro del concepto de pornografía se incluyen, por ejemplo, en el ciberconvenio de Budapest, a los casos de personas que aparecen como un menor, o el uso de imágenes realistas. Yo les pido que se despierten, sé que hace mucho que estoy hablando, pero no es lo mismo decir que hay un acto sexual documentado que involucró a un menor y que por lo tanto le afectó a un menor, a un niño, a una niña o a un adolescente, que un acto sexual realizado consensualmente por un mayor que tiene rasgos fisonómicos que parece un menor, o por imágenes que, no comprometiendo a un menor, parecen que son de un menor. El protocolo facultativo de Naciones Unidas del año 2000 habla de imágenes reales o simuladas. O sea, dentro de lo que estaría incluido la pornografía infantil estarían imágenes simuladas. Y entonces, si son imágenes simuladas, piensen por ejemplo en lo que hoy se llama el morphing, que es la utilización de programas que permiten, como ven en la imagen del medio, crear la cara de una niña que no existe y ponerla en medio de una imagen de contenido sexual. Fíjense que la imagen del medio tiene la cara de una mayor con la cara de un bebé y se obtiene la cara de una niña que no existe en el mundo real. No es ni la mayor ni el bebé. Es una fusión de la cara de las dos que crea una tercera cara que no existe. Y esa cara la pongo en una imagen de contenido sexual. Y digo, esto es pornografía infantil.
trae un montón de problemas. Entre otros problemas, el tema de que si el bien jurídico es la libertad y la integridad sexual del menor, ahí no hay ningún menor, ahí hay una imagen. Entonces, ¿qué es lo que estoy penando? La dignidad del niño en abstracto, idealizada. ¿Se entiende el problema? Sí, sí, sí. Un problemón. Entonces, sí, ¿alguien dice algo? No, dije que es un problemón más que un problema. Exacto, exacto. Entonces, fíjense cómo lo que en principio, la subsunción que pareciera ser algo tan sencillo, bueno, sí, hay que subsumir la conducta en el tipo. Tenemos que ver la correspondencia. Cuando empezamos a mirar este ejercicio que estamos, fíjense, estamos usando 3, 4 ejemplos, y esto se podría multiplicar y por mucho. Y entonces podemos tener una noción bastante clara de lo difícil que es aquello de lo que estamos hablando. Y que todas estas complejidades muchas veces pasan simplemente desapercibidas. Cierro esta clase de hoy simplemente dejándolos en línea para que vean la clase vieja. ¿Cómo lo hago? Recordando simplemente que cuando hablamos del estrato de la tipicidad, entonces vamos a ver que hay distintas estructuras típicas que tenemos en esta unidad 8, que básicamente podríamos decir que son las siguientes. Por un lado, tenemos el tipo doloso activo, por otro lado, el tipo culposo o imprudente, y finalmente el tipo omisivo, que puede ser doloso o culposo. Otra forma de presentarlo es que tenemos tipos dolosos y tipos culposos. Tipos dolosos que prohíben una conducta conforme al fin, es un fin prohibido, y tipos culposos que lo que ponen es una programación defectuosa. Los tipos dolosos pueden ser activos, describen la conducta prohibida, u omisivos, describen la conducta debida. Y los tipos culposos o de programación defectuosa también pueden ser activos u omisivos. En la clase que tienen, las clases que tienen en el campus y las que seguirán en los días subsiguientes, van a ver que en materia de tipo doloso hay básicamente una evolución en el análisis de cómo se llega a la concepción actual del tipo doloso, que sigue 3 grandes premisas evolutivas o ejes. Una que tiene que ver con la naturaleza, se parte de una concepción puramente objetiva y después se va llegando a la inclusión de elementos subjetivos en distintas medidas. Otra que tiene que ver a cómo relacionamos el estrato de la tipicidad con el de la antijuridicidad. Van a haber concepciones en las que dicen que no hay ninguna relación, otras que dicen que hay una relación indiciaria, y otras en las que dicen que hay una relación de ratio essendio, de razón esencial, es decir, que hay una confusión entre ambos, confusión en el sentido de que están unidos, digamos que prácticamente no habría diferencia entre una cosa y otra. Si la conducta es típica, es antijurídica, a menos que surja una circunstancia que borre esto y que llamaríamos un elemento negativo del tipo. Es la teoría de los elementos negativos del tipo. Y finalmente, por la relación con la culpabilidad. Quienes reconocen la existencia de un tipo de culpabilidad y quienes niegan la existencia de un tipo de culpabilidad. Sobre la base de estos 3 grandes ejes se da todo el desarrollo, digamos, de la teoría del tipo penal. Así que esto ya lo tienen expuesto en otras clases y lo van a seguir viendo en las clases que vienen los próximos días. Para cerrar las inquietudes, entonces, apenas tenga el número completo de postulantes que van a tener, de gente que vamos a tener que evaluar con sistema no presencial, vamos a definir cómo lo vamos a hacer. Así que nada, si no hay ninguna otra pregunta, los saludo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro.
Cuando empezó la clase dijo, ¿no? En relación al injusto, que tenía 2 caracteres. ¿Por qué son 2 caracteres y no 3? No entendí. No, tiene un carácter general, que es acción o conducta, y 2 específicos, tipicidad e intijuricidad. O sea, cuando uno bien, dice bien, que hay un había entendido injusto, es una acción típica y antijurídica. ¿Está? Bien, perfecto, perfecto. Bueno. Si no hay nada más, entonces nos despedimos. Será hasta la semana que viene. Buenas tardes a todos. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias, profe. Gracias. Hasta el lunes. Buenas tardes. Buenas semanas.